gloria. Más gloria. Dale un aplauso al Señor. Él se lo merece. Él es fiel, Él es bueno, Él es santo, Él es tu rey, Él es tu rey, Él es tu rey, aleluya. Oh, poderoso eres, Señor. Bueno, bien. Vamos a ir al libro de Hebreos y vamos a buscar en el capítulo 11, versículo 13, y voy a leer a favor de ustedes. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Padre, yo te doy las gracias, Señor, por esta palabra. Toda la gloria es tuya. Gracias por tu poder, por tu autoridad. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque ya tú ministras en este templo, en esta tu casa. En muchas iglesias se habla de declarar la palabra de Dios como un acto de fe, pero ha habido muchas malas interpretaciones sobre este término, declarar la palabra. Muchas malas interpretaciones. En la iglesia del falso evangelio de prosperidad se usa, además de la expresión decláralo y recíbelo, expresiones como decrétalo y será hecho o confiésalo. Se usan entonces tres términos: declarar, decretar y confesar. Muchos defienden que los creyentes pueden decretar algo y acontece, o declarar algo y acontece. Los tres términos son bíblicos. Escucha esto, mi hermano, pero el uso de los mismos por la falsa iglesia de la prosperidad en estos tiempos, el uso y la aplicación que hacen de estos tres términos es antibíblico. La Biblia claramente establece que el único que decreta es Dios, no el hombre. El hombre no tiene autoridad espiritual para decretar. Él no es creador. Él no es dueño del universo. Él no es Dios. Leamos en la respuesta que Dios le da a Job. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derrumbaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto. Subraya el decreto. Les puse puertas y cerrojo, y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y allí parará el orgullo de tus olas. En este falso evangelio de la prosperidad, muchos pastores, ministros y predicadores dan una enseñanza equivocada de decretar algo para que suceda. Eso hace. Y los ejemplos que ponen son ciertamente atrayentes, pues hablan de decretar que me va a ir bien en el trabajo. Yo quiero que me sigas. Pues en el estudio, decretar que mi familia se va a convertir, decretar que estoy sano, decretar que voy a conseguir trabajo, decretar que voy a comprar el carro último modelo, decretar que voy a comprar el apartamento de 500 millones de pesos, porque ese es el que se acondiciona a mi estatus. Y a todo esto, los falsos maestros y profetas le llaman fe. Le llaman fe. Pero esta no es la fe bíblica, sino una fantasía. Esta es una fábula. Bien lo dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 4, leemos del 3 al 5. 2 de Timoteo
4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Alabado sea el Señor. La Biblia sí habla de decretar y confesar la palabra de Dios, pero no como lo hace el falso evangelio de la prosperidad, cuyos predicadores declaran y confiesan en un vacío, pues no está respaldado esa palabra debido a que proviene de sus propios corazones y obedecen a deseos carnales e imaginaciones de sus mentes entenebrecidas por el pecado. Ciertamente, mis amados, dichas declaraciones de origen humano, porque no tienen ningún origen divino, forman parte de la falta de tino en ellos. Forman parte de la falsa profecía de un espíritu de adivinación que Satanás alimenta en el corazón de ellos. No es el Espíritu Santo ni es la palabra de Dios lo que respaldan estas declaraciones mundanas, carnales, a flor de piel. Hay ejemplos bíblicos de estas declaraciones. Yo quiero que busques. La declaración o confesión de fe y confianza en Dios es un arma poderosa contra Satanás, contra los demonios. Es una fortaleza en medio de la aflicción, en medio del quebranto, en medio de la prueba, en medio del dolor. Alabado sea el Señor. Hermano, vamos a estudiar en esta mañana qué es la declaración o confesión de la palabra de Dios, cómo se declara la palabra de Dios, qué acontece, qué sucede cuando se declara. Yo quiero que te regreses al libro por donde iniciamos, el libro de Hebreos, y te ubiques otra vez en el capítulo 11, versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo, que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Esto lo dice el autor de Hebreos, después de haber hablado de los siervos de Dios del Antiguo Testamento, que tuvieron fe, escucha, y la demostraron con sus actos, con su forma de vida, con hechos aplastantes, contundentes en su manera de actuar, santos, como dice Santiago, con obras. Alabado sea el Señor. Se habla aquí de una confesión, pero vamos a escudriñar el versículo. Primero, se habla de que estos siervos tenían fe. Estos siervos del Antiguo Testamento tenían fe y murieron con esa fe. Segundo, dice que hubo algo que les fue prometido, pero que no recibieron. Tercero, dice que eso fue prometido, pero que ellos lo miraron de lejos, lo creían, lo saludaban, lo confesaban. Y agrega el mismo autor de Hebreos que la confesión que ellos hacían se refería a que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Y ciertamente la promesa que habían recibido era la tierra prometida, la cual estaba referida tanto a la eternidad con Dios como al reino milenario, los 1000 años de gobierno del Maestro Jesús. Con base en esa promesa, los siervos de lo que habla el autor de Hebreos 11:13 confesaban, y esta confesión les fortalecía
decía, al punto que antes de morir seguían confesando, alabado y glorificado sea su santo nombre. Seguían confesando. Y del versículo de Hebreos 11 podemos aprender en esta mañana, mi hermano, que se pueden confesar las promesas de Dios. Ciertamente se pueden confesar las promesas de Dios que nos ha sido dada a través de la palabra escrita y de su palabra revelada proféticamente. Palabra la cual siempre debe estar en concordancia con todo lo que el Señor ha depositado en esta palabra escrita. Y por eso vamos a estudiar cómo declarar y confesar bíblicamente la palabra. Amén, mis hermanos. Amén, aleluya. Alabado sea el Señor. Primero, la base de las declaraciones o confesiones bíblicas de fe. La base, es decir, el fundamento. Las declaraciones o confesiones que el Hijo de Dios puede hacer están sustentadas en los siguientes elementos. Las declaraciones de fe están sustentadas en total sometimiento a la voluntad de Dios y no a la voluntad humana. No podemos nosotros entonces estar decretando, estar declarando, porque si decretamos no queremos Dios, y si declaramos y no estamos fundamentados en el principio de la palabra, sino que estamos declarando en nuestra carne, entonces eso no tiene ninguna validez y termina siendo una fábula. Alabado sea el Señor. Amén. En el evangelio de la falsa prosperidad, las declaraciones, confesiones, decretos están basados en la voluntad humana y no en la voluntad de Dios. Y el Hijo de Dios, que no ha entrado en la voluntad de Dios, está en su propia voluntad, está en su propio Dios y por lo tanto está en la carne. Alabado sea el Señor. Amén. Los predicadores y defensores de este evangelio falso creen que todo lo que desean, todo lo que anhelan, sienten o piensan, pueden conseguirlo con tan solo declararlo. Usted me está siguiendo. Confesarlo o decretarlo, porque se volvieron terriblemente mentirosos decretando, como si fueran Dios. Y están vulnerando, creen ellos, la palabra de Dios. La palabra de Dios no la vulnera a nadie. Se trata del endioseamiento del hombre, el cual es el propósito de Satanás. ¿Quiere que el hombre se crea Dios? Pues él mismo quiso ser como Dios. Estoy hablando de Satanás. Sentarse en el trono de Dios y ser el Señor del pueblo de Dios. Tremendo esto. Se lo carcomía la envidia y quería ser Dios. Y donde estaba sentado el Señor, ahí se quería sentar él, siendo él la criatura, siendo él la creación y no el creador. Yo quiero que vayamos a Isaías capítulo 14, versículo 11. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirá. Versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ezequiel 28:2 dice: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios.
Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí, yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate, diciendo, yo soy Dios, tú, hombre eres y no Dios, en las manos de tu matador. Hermano, el mismo Satanás incitó al ser humano, incitó a Eva, incitó a Adán a querer ser Dios con la sabiduría de Dios. Yo quiero que recordemos que Satanás dijo, sino que sabe Dios, que el día que comieren de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3:5. Cuando Eva tomó del fruto del árbol, ya estaba convencida de la mentira del diablo, de que sería como Dios. Por tanto, ella deseó en su corazón ser como Dios. No fue tanto en la inocencia de Eva, es que la parla de Satanás, es que el dardo fue tan tremendo, fue tan preciso, que ella lo recibió con plenitud y dijo, qué cosa buena. Para que ella pensara así, debería haber caminado un buen trecho ya sin una relación íntima con el Señor. Pues el pecado no aparece a flor de piel, así como por espasmo. El pecado aparece y viene en una procesión. Viene caminando. Algunas veces aparentemente invisible, pero viene haciendo estrago. Cuando estalla, la gente cree que es ese día. Es el rato que viene caminando. Hoy en día, con el falso evangelio de la prosperidad, encontramos el mismo engaño de Satanás, mis amados, el cual le dice a las iglesias, le dice a los pastores, le dice a los creyentes, tú puedes ser como Dios, lo que tú digas, eso es, se cumplirá. Todo lo que tú pronuncies, todo lo que tú decretes y declares será hecho. No importa lo que pidas, arriésgate. Y por supuesto, todo lo que pidas se convierte en deseos engañosos del corazón. Amén. En concupiscencia de la carne. Esta fórmula que los falsos predicadores de la prosperidad están enseñando a los que asisten a esas iglesias, atenta directamente y abiertamente con el principio de la soberanía de Dios y el señorío de Jesucristo. Pero la siguiente, atenta contra él. El Señor es soberano. El único que puede decretar es Él. En la Biblia, cuando se habla de decretar, solo se usa con respecto a Dios. Yo quiero que se lo grabes en tu mente, lo lleves para la almohada. Porque es soberano sobre su creación. Escucha, también se usa en cuanto a las acciones de algunos reyes que sacaban leyes para el pueblo debido a su investidura gubernamental. En la Biblia nunca se usó la palabra decretar, escucha bien. Nunca se usó en el sentido en que se usa hoy por los predicadores de la falsa prosperidad. Ese uso de que en el plano espiritual el hombre decreta, causando un efecto en el mundo material, no aparece en la Escritura, hermano. Eso es una fábula, un invento que el diablo le ha puesto a un sinnúmero de pastores para que hagan doble hijo del diablo a sus feligreses. La cosa más bochornosa, la cosa más engorrosa,
que puede existir es que el yo de estos pastores se levante y en uso personal de querer prosperar en ellos y de enriquecerse de ellos con el Evangelio, a nombre del Evangelio de Jesucristo, que no es el Evangelio de Jesucristo, porque lo que están predicando es mentira e inmundicia de Satanás. Ellos crean que ese es el Evangelio de Jesucristo, sin serlo, porque Satanás les ha engañado, les ha entenebrecido la mente y les ha dicho: a través de este oficio tú puedes ascender socialmente, a través de este oficio tú puedes, si eres un pobretón, tú te puedes volver rico de la noche a la mañana, como especie de una pirámide. De la noche a la mañana se hacen ricos. Tremendo engaño de Satanás. Y engañan a estos pastores, y entonces tienen una 4 puertas, entonces tienen apartamentos, entonces ya no se contentan con los apartamentos allí, sino que los compran en Miami, en Nueva York, en algunas partes, en algunas ciudades de los Estados Unidos, y empiezan a guardar plata y empiezan a abrir obras para ser doblemente hijos del diablo a los creyentes que caen ingenuamente en esas iglesias por desconocer las Escrituras. Esta es la parte más triste. Lo hacen doble hijo del diablo, porque Satanás le engaña y les entenebrece la mente y creen que están haciendo cosas a favor de Dios. Concluyendo este punto, mis hermanos, podemos decir que decretar como seres humanos atenta contra la soberanía de Dios. Por el contrario, el uso de las Escrituras le dan a la palabra confesar, escucha bien, está sustentado en la voluntad de Dios, en su soberanía, está sustentado en hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Yo quiero que recordemos que cuando Jesús le enseñó a sus discípulos a orar, les dijo en Mateo 6:8: no hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. El 9: vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Miren cómo afirma Jesús que el Padre conoce nuestras necesidades antes que las pidamos. Sin embargo, dice Jesús que debemos orar y nos enseña a hacerlo. Hermano, en este modelo de oración vemos que todo aquel que ore debe comenzar por 4 primeros puntos. También vamos a ver que cuando nosotros declaramos o confesamos, debemos basarnos en estos 4 puntos. Primero, adorar, alabar al Señor, exaltando sus atributos. De la misma manera la Biblia nos enseña, mis hermanos, que cuando confesamos o declaramos, lo que hacemos es confesar los atributos de Dios, su poder, su bondad, su misericordia, su santidad, su majestad. Alabado y glorificado sea su santo nombre. Miren cómo Jesús dice: Padre nuestro. Aquí se declara que Dios es nuestro Padre, que nos ama y tiene potestad sobre nosotros. 2. La segunda enseñanza del modelo de oración que hace Jesús es que estás en el cielo. Yo quiero preguntarte a ti en esta mañana, ¿qué significa eso? La respuesta la vamos a encontrar en Isaías 66:1. Mira cómo dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde
diciendo que cuando oramos, ¿me está siguiendo? Que cuando oramos debemos hacerlo en humildad, de corazón humilde, reconociendo que el cielo es el trono de Dios y la tierra donde vivimos es el estrado de sus pies. El estrado de sus pies. Salomón, en la oración de dedicación del templo, vuelve a decir esta verdad. Primera de Reyes, capítulo 8. Y leemos el 27 y el 28. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Y es que es tan cierto que de la misma manera, cuando declaramos o confesamos los atributos, las obras, las promesas y la palabra de Dios, mis amados, lo debemos hacer en humildad, lo debemos hacer en reverencia, en sometimiento total a Dios y a la voluntad de Él, en total rendición a nuestro Dios. La iglesia falsa de prosperidad declara, confiesa y decreta con soberbia, con altivez, con vanagloria, tomando el lugar de Dios, usurpando los roles de Dios y las funciones de Dios. Cosa tremenda. Esa autoridad se la ha dado Satanás. 3. La tercera enseñanza del modelo de oración que da Jesús es: santificado sea tu nombre. Aquí se declara o confiesa que Dios es santo. Por tanto, las peticiones o palabras de Dios que vamos a dirigir deben basarse en esa santidad. No podemos hacer declaraciones, mis amados. No podemos hacer peticiones en la carne, pues estas se oponen a la santidad del Dios de la gloria. Nuestras declaraciones y peticiones deben ser santas y deben ser conformes a la palabra de Dios. El cuarto punto de la enseñanza de Jesús en la oración y que debemos usar cuando declaramos o confesamos es: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Aquí Jesús nos dice que toda oración debe basarse en la voluntad de Dios, debe estar sustentada en la voluntad de Dios, no en nuestra propia voluntad. En este primer punto, mis hermanos, sobre la base de nuestras declaraciones de fe, ya hemos analizado que están sustentadas en el total sometimiento a la voluntad del Dios de la gloria y no a la voluntad de nosotros. Vamos a ver en segundo lugar que las declaraciones o confesiones de fe están basadas también en la palabra de Dios. Y esto quiere decir que lo que se confiesa o declara es la palabra de Dios y no la palabra de hombre. Tremenda trampa de Satanás. Nosotros no podemos estar declarando palabra de hombre. No podemos estar declarando emociones y sentimientos, sino la palabra de Dios. Es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Esa es la que hay que declarar. Alabado sea el Señor. Los creyentes podemos declarar lo que Dios dice en su palabra, lo cual, mis amados, mis amadas, se está refiriendo a, primero, a Dios mismo en sus atributos y sus obras. ¿Quién es Dios? ¿Y qué hace Dios? Ustedes estaban escuchando la alabanza. ¿Y quién es Dios? Sino el Señor. Alabado sea su santo nombre. Ve a sus hijos. ¿Quién soy? Yo.
a sus enemigos y enemigos del creyente. Satanás, escucha bien, mis hermanos, y sus demonios, su estado y destino. Dios hace una serie de afirmaciones en las Escrituras, las cuales dejó para que nuestra fe se fortaleciera, para que nuestra fe fuera firme, para no titubear y que siempre sea hallada en alabanza y en la gloria para Él. Porque ¿qué hacemos nosotros en este templo sino alabar al Señor? ¿A qué venimos sino alabar al Señor? A glorificar su santo nombre. 2, segundo punto. La declaración o confesión de los atributos, las obras y la palabra de Dios. Y yo quiero recordarles a ustedes que en el punto anterior hemos visto cómo debemos declarar la soberanía, el poder, la majestad y la santidad de Dios. Uno de los ejemplos más contundentes de estas declaraciones es David. ¿Saben por qué, mi hermano? Porque todo el tiempo en los salmos declaró los atributos de Dios. Escucha, en medio de la alabanza, en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, y junto a estas declaraciones confesaba las obras poderosas del Dios viviente. Amén. Manifestando su fe absoluta. Mira que David nunca dudaba del Señor, diciendo que creía en dichas obras. Alabados al Señor. Yo quiero que busquemos en el Salmo 22, porque es un salmo mesiánico, puesto que se refiere a Cristo. Yo quiero que veamos este ejemplo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche y no hay para mi reposo, pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú lo libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Yo quiero que miren, mis hermanos, cómo el salmista en su angustia dice: ¿por qué me has desamparado, Dios? ¿Y por qué está tan lejos de su salvación y de la palabra de su clamor? El salmista en su angustia le dice a Dios que clama, pero recibe respuesta. Sin embargo, inmediatamente declara, confiesa los atributos de Dios, pero tú eres santo, y declara además que Dios está en Israel, por lo tanto está con él. Declara el salmista que el Dios vivo libró al pueblo y no lo dejó avergonzado. Porque yo quiero decirte en esta mañana, mi hermano, que cuando nosotros, los hijos de Dios, clamamos a Él, el Señor no nos deja avergonzados. Esta es la declaración o confesión que debemos hacer como creyentes, mi hermano. Dios, tú eres santo, tú nunca abandonas a tu pueblo, tú respondes el clamor de tus hijos, el clamor de tu pueblo, tú libras a tu pueblo, y el que espera en ti nunca será avergonzado. David lo declara en el Salmo 25, si no mira, en el 2, 25, 2, Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. El 3, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Miren cómo inicia el salmista David declarando su confianza en el Dios vivo. Su fe, hermano. Así debemos, como hijos de Dios, declarar siempre nuestra fe, nuestra confianza absoluta en el Dios vivo. Luego, el salmista pasa a hacer una petición, porque nosotros también podemos hacerle petición al Señor. No sea yo avergonzado,
No se alegren de mí mis enemigos. Pero luego pasa a declarar. Observa tú, estamos en el Salmo 25, el 2 y el 3. Y lo hace diciendo, ciertamente, es decir, con toda certeza, está hablando de la certeza, de que no hay duda. Ninguno de cuantos esperan en ti, Dios, serán avergonzados. Yo quiero que recordemos, mi hermano, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y en este mismo Salmo 25, David hace otras declaraciones en medio de su oración. Mira lo que dice el 25:6. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas, es decir, que son para siempre. Afirma que la misericordia de Dios es eterna. Mira el 25, del 8 al 10. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. El salmista declara bondad y rectitud de Dios. Alabado sea el Señor. Declara que los caminos de Dios son misericordia y son verdad. Y afirma que estos atributos el Señor, nuestro Dios, le enseña a los pecadores el camino. Encamina a los humildes por el juicio. Enseña a los mansos su carrera. Afirma que guardan su palabra y reciben misericordia de Dios, porque cuando nosotros guardamos su palabra y estamos en sus estatutos, el diablo no puede hacer nada. Amén. Nada. Y hermano, cuando decimos aquí nada, nada es nada. Amén. No tengas temor, puesto que Satanás no gobierna ya en tu casa. Amén. En tu casa gobierna el Espíritu Santo de Dios. Dale un aplauso al Señor. Y sigue el salmista David hablando en su Salmo 25, ya del 14 y el 15. La comunión íntima de Jehová es como los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Alabado sea el Señor. Aquí el salmista declara que Dios tiene comunión con los que le temen, y a ellos les da su pacto, sus promesas. Escucha, mi hermano, también declara el salmista que Dios sacará sus pies de la red, porque sus ojos están puestos en Él. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos pueden declarar esto en esta mañana? Amén. Yo quiero que digas conmigo: por cuanto tengo temor reverente hacia mi Dios, Él tiene comunión conmigo. Está conmigo. Su presencia está conmigo. Por cuanto mis ojos están puestos siempre en Jesús, autor y consumador de la fe. Él me libra, Él me ayuda, Él me saca de las pruebas como oro refinado. Aleluya, aleluya. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. La gloria es para Él. Aleluya. Y estas declaraciones las hizo el apóstol Pablo en medio de las tribulaciones, hermano. Porque hacer declaraciones en las tribulaciones, mire, tiene que haber un fuego aquí. Yo siempre hablo de un enjambre de abejas, no africanas, abejas. Aquí en el techo, un tremendo fuego. Que uno camina para ahí, para acá, y uno dice: oh, el Señor está sobre mí. Ay, Señor, no sé ni qué hacer. Segunda de Corintios, capítulo 1, vamos a leer el 9 y el 10. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Alabado sea su santo nombre. Pablo dice que Dios nos libró, declarando la obra poderosa de Dios sobre ellos. En el pasado también declara
que los libra en el presente de la tribulación que están viviendo. Y dice que los librará. Y yo les digo en esta mañana, mis amados, que nosotros como creyentes debemos recordar todas las obras de poder que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Quién las recuerda? Debemos recordar todas esas obras de poder, declararlas, confesarlas, y con base en esto debemos declarar con fe. Con fe. Con fe. Que Dios volverá a manifestar su poder sobre nuestras vidas. Que no es ahora, vendrán otros eventos y el poder de Dios se derramará sobre nuestro ser. Cuando estuvimos en la prueba de Gabriel Esteban, recordábamos la sanidad poderosa que Dios hizo en Lai cuando fue sanada de vitiligo. Tienen una relación. Estamos remontados allá en el 99 en México. Pero ya estábamos en la prueba de Gabriel Esteban y nosotros veíamos la prueba ahí frente a nosotros y nosotros nos acordábamos lo que Dios había hecho en nuestra hija. Para relacionar, para no aislar los hechos poderosos de Dios. Cuando ahora la hija enfermó de cáncer, recordábamos la sanidad del vitiligo y la sanidad y la liberación del autismo que Dios hizo sobre nuestro hijo Gabriel Esteban. Decíamos como Pablo, Dios nos libró y nos libra. Cuando la hija fue sanada, Dios le habló y le recordó sus obras de poder. Yo creo que me sigues. Y le dijo, si yo sané tu vitiligo, si yo sané el autismo de tu hermano y yo abrí el mar rojo, ¿qué es un cáncer para mí? Dios le estaba diciendo a nuestra hija, acuérdate de mis obras de poder. Acuérdate de mis obras de poder en tu casa. Yo he visitado tu casa y he derramado mi poder sobre tu casa. Acuérdate de quién soy yo, niña mía, le decía. Por esta confianza en los atributos de Dios y obras poderosas de Dios escritas en su palabra, porque aquí están. Y también están escritas en nuestra vida. Por los milagros que Él ha hecho en nosotros es que nos fortalecemos y comenzamos a buscar el rostro de Dios y a buscar respuestas de Dios. Sabíamos que deberíamos orar. Yo quiero que me sigan en esto, que esto es clave. Sabíamos que teníamos que esperar. Sabíamos que teníamos que confiar en que Dios hablaría. ¿Tú me estás siguiendo? Amén. En que Dios nos confortaría, en que Dios nos consolaría y no nos dejaría avergonzados. Y en esos días de oración y ayuno, Dios habló. Cuando Dios habló, entonces pudimos declarar su palabra dada a nuestros corazones. Declaramos la sanidad como hecha, por cuanto Dios ya lo había hecho. Fue entonces cuando nadie guerreó su sanidad y Dios le habló a ella misma y luego la sanó. En la prosperidad, el predicador, el pastor, le dice al feligrés, declárate sana. No le dice, oye, tienes que ir a orar, tienes que meterte en ayuno, tienes que vigilar, tienes que estar metido en la intimidad con Dios, porque Él te va a hablar y el que va a hacer todo es Él. Tú no puedes estar decretando nada porque tú eres Dios y tienes que vivir un proceso. Los procesos hay que vivirlos, porque son los que el Señor derrama y permite para fe. Y nosotros no podemos vulnerar los atributos de Dios. ¿Están siguiendo? Este modelo es necesario que nosotros lo tengamos en cuenta. Podemos declarar y
y confesar la palabra de Dios escrita, escucha, y la que Dios nos ha hablado en oración. Hechos 27, del 22 al 25 dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vidas entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todo lo que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me lo ha dicho. Eso es tener fe, eso es tener confianza, porque ya cuando el Señor habla, hermano, Dios no es hombre para mentir. Y hay gozo cuando el Señor habla. Dios le habló a Pablo y el siervo pudo confesar, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Hermano, cuando Dios nos habla, podemos confesar y declarar esta palabra con certeza, con convicción, con fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué esperamos? Lo que Dios nos dijo. ¿Qué no vemos? Lo que Dios nos ha hablado. ¿Me están siguiendo? Declarar, confesar la palabra profética dada a nuestro corazón con el Espíritu Santo directamente a través de un siervo produce fortaleza, produce consuelo en nuestras vidas. El Salmo 119, el 49 y 50 dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Hermano, podemos declarar, podemos confesar, basados en la soberanía de Dios, en la voluntad perfecta, buena y agradable de Dios, basados en la palabra escrita de Dios, inspirada por el Espíritu Santo de Dios. La principal declaración es que Dios es santo, es quien es Dios, y qué es lo que Él ha hecho. Él nos ha redimido, nos ha salvado por amor, por gracia, por misericordia. Aleluya. Esta declaración de la victoria de Cristo en nuestra vida debe ser permanente, mis amados, y debemos recordársela al diablo a cada instante. Cada vez que venga a arremeter contra nuestra vida, nosotros le vamos a decir a Satanás: oye, tú no tienes nada, yo no tengo nada que ver contigo, yo te reprendo, yo tengo autoridad sobre ti y te sujetas a mis pies, porque ya te sujetaste a los pies de Cristo. Y yo soy coheredero con el Cristo de la gloria. Alabado sea el Señor. Hermano, debemos de declarar quiénes somos en Cristo Jesús. Dile a tu hermano que está a tu lado: yo soy hijo de Dios, soy adoptado, con toda humildad soy adoptado. Y cuando el diablo se le ocurra venir a atacarnos otra vez, debe de recordarle quién es Él: un ser condenado, destruido, destruido, despojado, juzgado. ¿Y quiénes somos nosotros? Hijos de Dios, redimidos, lavados con la sangre de Cristo, adoradores del Dios eterno, santos por Cristo, justificados por Cristo, santificados por el Espíritu Santo de Dios. Dale un aplauso al Señor por eso. Podemos declarar y confesar lo que Dios nos ha hablado por revelación de su Espíritu Santo a nuestras vidas, mis hermanos. Y lo que Dios habla está conforme a la palabra. No es conforme a las emociones, no es conforme a los sentimientos, no es conforme a los deseos carnales, es conforme a la palabra. No declares nunca lo que no está escrito en la palabra. No declares nunca lo que Dios no te ha hablado. No declares nunca conforme a los deseos de tu corazón, que
son engañosos. No declares nunca para satisfacer tus deseos carnales. En lugar de esto, declara la gloria de Dios, su majestad, su poder, su autoridad, su grandeza, su santidad, su misericordia, su grande e infinito amor. Declara sus obras de poder. Están escritas aquí en la Biblia. Amén. Las cuales son ciertas, son ciertas, son ciertas. Declara lo que Dios ha hecho en tu vida. Te redimió, te perdonó, te salvó. Declara lo que Dios hará cuando te haya hablado. No te quedes nunca, pues no eres Dios.